Gloria a Dios. Estamos en el libro de los Hechos. Aleluya. Y leeremos el versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Continuamos con el versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Amado Padre, prepara nuestras mentes y nuestros corazones, que tu palabra venga con la autoridad del cielo, con claridad y con abundancia de bendiciones para nuestras vidas. Señor, que el propósito principal de tu palabra, que es para salvar, se cumpla. El segundo propósito, edificar a tu iglesia, se cumpla. Y por supuesto, una vez más, Señor, pedimos que todas las obras del enemigo sean desarticuladas y que el nombre de Cristo sea puesto en alto. Amén y amén. Siéntense, por favor. Digan gloria a Dios, hermanos. Creo que entre las cosas más lindas en la vida de uno es testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como que uno se siente en un terreno conocido cuando uno empieza a hablar de lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Una cosa es hablar de lo que Dios ha hecho en la vida de otros, pero cuando uno habla de su propia experiencia, los pelos se le paran a uno. Uno siente una cosa, una sensación, algo dentro de uno que se mueve cuando está refiriendo el testimonio cómo Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Ahora le toca el turno a Pablo, y hoy es la continuación del testimonio de la conversión de Pablo, el testimonio que él mismo está dando como defensa ante los judíos. Es el testimonio de su defensa. A Pablo lo están acusando de que él es enemigo del pueblo judío, lo están acusando de que es enemigo de la ley, y lo están acusando que es enemigo del pueblo y del mismo templo, no solamente del pueblo de Israel, pero del templo, que no ama todo lo que tiene que ver con Israel. Entonces, su defensa hoy es importante, y por eso tenemos que regresar hoy para llegar al tema
Cuando se nos dice que Pablo después, dice Pablo que después de que tuvo el encuentro con el Señor, quedó ciego. Dice Pablo, no veía, quedé ciego. Pero aquí viene lo tremendo. Cuando él no veía físicamente, fue cuando vio espiritualmente. ¿Entendió lo que dije? O sea, fue necesario que Dios le cegara su vista física para que Dios le abriera. Entonces, cuando él no veía, fue cuando vio. ¿Qué fue lo que vio? Se vio que estaba equivocado, muy equivocado. Antes de eso, él no creía que estaba equivocado. Antes de eso, él creía que estaba en lo correcto. Pero hasta que no vio que estaba equivocado. Se dio cuenta que sus padres estaban equivocados. Que sus padres estaban equivocados. Que su maestro Gamaliel estaba equivocado. Que lo que él creía que era correcto no era correcto. Entonces, como que Dios viene y va a quebrar el esquema que nosotros nos hemos formado, viene a quebrar el esquema para ubicarnos en el punto correcto. Donde nosotros creemos y donde nosotros creemos es donde estamos mal, muy mal. Y Pablo se dio cuenta de eso. Que él que creía que Cristo era un impostor, Pablo terminó diciéndole, Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí termina Pablo, confesando que Jesús no era un impostor, sino que Jesús era todo lo que él decía ser, el Hijo de Dios. Esto es maravilloso, porque este es el testimonio de nosotros que veníamos arrastrando una religión heredada por nuestros padres. Tal como lo mencioné en el mensaje anterior, nuestros países latinos, México, Guatemala, El Salvador, hasta llegar a Sudamérica, son católicos. Y aún en sus constituciones dice, reconocemos como la religión oficial de nuestro país mexicano el catolicismo apostólico y romano, la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y nos vamos por todo hacia abajo y todos los países reconocen el catolicismo como religión oficial. ¿Cuál es la razón? Que quienes llegaron a colonizar de México todos los países latinos eran españoles católicos que venían sembrando su religión prácticamente a la fuerza. El indio que no se hacía católico, el indio que no se bautizaba, lo mataba. Y por eso van a ver ustedes, vean los documentales de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, a la par, en sus carabelas traía frailes, traía curas, traían cruces, y desde que llegaban ponían la cruz en el suelo, porque él era católico, apostólico y romano. Entonces, la gran diferencia que les decía, aquí en Estados Unidos no, aquí vinieron los peregrinos cristianos que habían ya conocido la Biblia. En el catolicismo en ese tiempo nadie tenía derecho a leer la Biblia. Las Biblias estaban encadenadas y no las podía leer. Por eso fue una gran bendición que Lutero, que era un doctor en teología, tenía acceso a la Biblia. La gente común, la gente no tenía acceso a la palabra del Señor, de tal manera que cuando la Biblia fue traducida a los idiomas, al inglés y a otros idiomas, la gente se quedó maravillada que les estaban enseñando algo que no estaba en la Biblia. La Biblia vino a abrir los ojos, la Biblia vino a poner en perspectiva que el evangelio que nos predicaban es el evangelio totalmente equivocado. Aleluya, aleluya. Y por eso en aquella obra, que es un sarcasmo a la religión. Sarcasmo a la religión. Se habla de todas las atrocidades que se cometían en nombre de la religión. Usted debería conocer un poco de historia para saber de lo que estoy hablando.
Así que, por ejemplo, países como Canadá, Estados Unidos, aquí los que vieron fueron ingleses, holandeses, cristianos evangélicos que conocían la palabra. Por eso no nos debe extrañar que Canadá, Estados Unidos son países bendecidos y prosperados, porque la base de la prosperidad está en seguir lo que la palabra del Señor dice. Y agrego algo, que para que haya prosperidad y abundancia tiene que haber armonía y paz. Armonía y paz. Por eso es que yo siempre les enseño que en un hogar donde hay pleitos y contiendas jamás van a gozar de la abundancia y la bendición de Dios. Never. Nunca. En un hogar que estén peleando, que se estén aruñando, que estén ahí gritándose, jamás va a llegar la bendición de Dios. Porque el principio es bíblico. Y el pueblo venía y le pedía perdón a Dios y había paz y Jehová los bendecía. Cuando había paz, Jehová los bendecía. Cuando dejaban de pelear, Jehová los bendecía. En otras palabras, ya dejen de pelear. ¿Me están oyendo? Aleluya. Y aprovecho voy a hacer un comercial. Allá está una hermana sentada en aquella esquina que necesita un cuarto. Allá, por favor, si alguien tiene un cuarto, allá está la hermana sentada en aquella esquina de diaconisa. Al final búsquela. No tiene teléfono, por eso no puedo dar un número de teléfono, pero estoy haciendo el comercial porque se me había olvidado. Pero también aprovecho para decir, cuando alguien ya no quiere estar con usted, ¿para qué usted está de necio o necia queriendo estar con alguien que le saca su ropa y usted la mete? No tiene sentido, no tiene. Dignifíquese, usted vale mucho, la sangre de Cristo, usted es hijo de Dios. Aleluya. Cuando alguien le dice me voy, dígale, ¿en qué te ayudo, mi amor? De veras, así tiene que ser. Pero no, de aquí no me saca, ni a patadas me saca, por favor. Porque usted quiere que lo traten como algo que usted no vale. Usted sí vale. Si no, Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario si usted no valiera. Aleluya. Bueno, ese era un comercial, esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero a mí me disgusta esos cuadros de alguien que lo estén corriendo, que lo estén sacando, la persona lo sacan por la puerta, se mete por la ventana, lo sacan por la ventana, se mete por la puerta. Increíble, no tiene sentido, no tiene sentido. Habemos más de 8 millones ya de habitantes en la tierra, y usted necio por un pelo parado ahí. Aleluya. Es que no veo a nadie más bonita en la boca. Sigamos con el mensaje. Ahora Saulo está ciego. Aquel Saulo que amenazaba tanto. Aquel Saulo que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y ahora está siendo llevado de la mano por los acompañantes. Qué primera lección la que tenemos de cómo la vida da vueltas. Personas que en algún momento estaban en una silla ejecutiva y mañana pueden andar con un balde limpiando pisos, porque la vida da vueltas. Y el Pablo amenazante y el Pablo que respiraba amenazas ahora está siendo llevado de la mano como la persona más inválida. Hoy en el culto de las 8 yo dije una gran verdad, que si el Señor, si nosotros le pedimos al Señor que nos dé largos días, varios años para estar en esta tierra sirviéndole, porque esa sería la única razón por estar en esta tierra, servirle a Dios. Pero pídasele los largos años con salud. Aleluya. Porque llegar a largos años y andar que no puede caminar,
pedirle largos años y tener todos los males que para dormir se tiene que tomarse hasta 40 pastillas. Y en la mañana otras 40, y en mediodía otras 40. No tiene sentido. La Biblia nos habla de Moisés, que llegó a los 120 años, no usaba ni lentes. Dice que las piernas no le temblaban, alaben a Dios. Estaba fuerte, estaba saludable Moisés. Hoy los muchachos de 40, ¿y qué les pasa? Las rodillas, pastor. De 40 años. Y es un mal general. Es un mal general. Moisés llegó a 120 años y subió a la cumbre del Monte Nebo sin problemas. Y para ver no tenía que... Ahora nosotros tenemos que usar la cámara del teléfono para ver las letras que no vemos. Y ahí le hacemos zoom y... Aleluya. Los termostatos tenemos que usar ahí para setearlos, porque si no los ponemos al revés. Entonces, pídale al Señor largos días, pero pídale al Señor que le dé salud, que esté saludable hasta el último día que Dios lo tenga en esta tierra. Entonces dice uno llamado Ananías. Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 9, le llama discípulo. Discípulo. Pablo está presentando su defensa ante los judíos. Los judíos que lo han acusado que es enemigo del templo, del pueblo de Israel y de la ley. Ahora viene San Pablo. Todo lo que está, sus argumentos son tremendos. Es una defensa lindísima. Porque dice que este discípulo llamado Ananías, estamos en el versículo 12. Este Ananías, varón, le llama varón piadoso según la ley. Era un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Es interesante porque Ananías ya era cristiano. Y el Señor Jesús lo está mandando a Pablo donde Ananías, para que Ananías ore por él. Y le llama discípulo, varón piadoso, temeroso. Tenía buen testimonio de todos los judíos. Y entonces dice Pablo que el primero que le habló de este camino, que nosotros también estamos en este camino, fue un judío piadoso. Un varón piadoso que guardaba la ley. Entonces Pablo está diciendo, entonces, yo no soy enemigo de la ley, ni soy enemigo del pueblo judío. El que me habló de Cristo, el que oró, el primero que yo conocí cristiano era un judío, piadoso, temeroso de Dios. Y él me instruyó en este camino. Entonces Pablo está usando esto como argumento. Ustedes están equivocados cuando me acusan que yo soy enemigo del templo y enemigo del pueblo de Israel y enemigo de la ley, porque fue un varón piadoso según la ley el que me habló de Cristo. Ahora Jesús, maravilloso, el maravilloso Jesús, que es el dueño de la iglesia. Vean ustedes cómo el accionar de Cristo en el libro de los Hechos. Allá tenemos a Pedro, allá en el capítulo 10, que ha subido a la azotea a orar. A la hora que vienen unos a buscarlo de parte del Cornelio, el centurión. O sea, cómo Dios prepara absolutamente todo. Porque viene Pedro, le da hambre, sube, mientras le da la comida, Pedro no se pone a ver el Facebook, no se pone a ver una película de vaqueros, sino que mientras espera, sube a la azotea a orar. Y cuando está orando, él tiene una visión. La visión que ustedes la conocen, un lienzo que baja con diferentes tipos de animales inmundos. ¿Cómo dije? No, la primera palabra. Animales inmundos. Animales inmundos. Y que viene una voz y le dice: Pedro, mata y come.
Y entonces viene, no, Pedro. Y le dijo, Señor, jamás yo he comido cosas inmundas, Señor. ¿Qué le pasa a mi Señor? ¿Se ha equivocado, Señor? Yo soy Pedro. Y vino la visión por segunda vez y la tercera vez. Y la tercera vez el Señor le va a dar un solo macanazo en la cabeza. Y le va a decir, Pedro, no llames inmundo o inmundos a los animales que yo he santificado. Algunos no lo entienden. Pero en ese momento le llegan a decir, hermano Pedro, ahí está lista la comida. No, lo buscan. ¿Y qué fue? Que cuando Cornelio tuvo la misión allá, le dijo, manda a traer a Pedro. Pedro nunca hubiera ido si no hubiera tenido la visión que tenía. Y el Espíritu le va a decir a Pedro, no dudes en ir con ellos. No dudes. Es decir, estoy hablando del accionar de Cristo, del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y por eso cuando llegamos acá, en el encuentro de Pablo, el mismo Jesús le dice a Ananías, ahí va Pablo ciego, lo van llevando, y entonces antes, porque Ananías nunca lo hubiera recibido, le tenían miedo a Pablo. Es probable que en la lista que Pablo llevaba para ir a sacar de las casas a los cristianos, uno de esos nombres era Ananías. Es probable que él llevaba una lista de todos los que ahora eran cristianos, y que cuando la puerta tocara, empezaban los pobres cristianos a esconderse porque el gran enemigo del cristianismo había llegado. Pero en ese momento viene el Señor y le dice a Ananías, ve, porque instrumento, la palabra instrumento, escuchen, en el griego que se usa ahí es vaso. Y por eso en la versiones antiguas decía, porque vaso escogido me es este. Esta misma analogía Pablo la va a usar más adelante, cuando Pablo dice que él era un vaso de barro. Un vaso de barro donde Dios había puesto un tesoro maravilloso. Es decir, él tenía que llevar el nombre de Cristo. Escuchen, tenía que llevar el nombre de Cristo, el Evangelio, en un vaso de barro. Un vaso de barro que se rompe con una suma facilidad. Entonces Pablo decía que el vaso no tenía valor, sino que lo que tenía valor era el contenido que estaba en el vaso. Aleluya. ¿Sí lo están agarrando? Entonces, en nosotros somos barro y en nosotros no hay valor. Es lo que llevamos dentro de nosotros, el tesoro que tenemos dentro, y ese tesoro se llama Cristo, y ese tesoro se llama el Evangelio, lo que hace que el vaso de barro adquiera valor. Así que Pablo no dice soy por lo menos un vaso chino que tiene diseñitos bonitos, aunque sea chino. No. Entonces, sino que dice soy un vaso de barro. Es diferente el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, porque nosotros nos sentimos pesados, nosotros nos sentimos wow, calidad. Nosotros, como decía un predicador salvadoreño, no nos creemos la peor de las cacerolas, nos consideramos Royal Prestige, así como con valor. Y Pablo decía yo soy vaso de barro. A ver, ubiquémonos hoy, porque hoy ustedes, así como se peinan hoy, muy elegantes, y que se ponen hasta lentes para manejar, yo creo que en su país usted nunca anduvo con esas bayucadas. Estuviera el sol como el sol, nosotros no usábamos lentes, pero ahora yo veo a todas y todos con lentes. ¿Cuántos de ustedes cuando nacieron bebían en vasos? Agua en vaso.
¿En qué bebían ustedes? En Guacal de Mora. Guacal de Mora. ¿Quién de ustedes tenía ventiladores en su casa? Lo que tenía era una gallina que volaba de punta a punta. Y eso daba miedo. Entonces, refrigeradora era un cantarito de barro que mantenía el agua más o menos helada. Digo esto porque ahora quiero un carro con aire acondicionado. La casa, ay, yo no puedo estar si el aire no funciona. ¿Y cuándo tuvimos aire acondicionado en la casa? ¿Y cuándo tuvimos refrigerador en la casa? ¿Y cuándo ni televisión teníamos, íbamos a ver por los hoyitos del vecino? Pero ya ahora nosotros nos sentimos importante. medio. Nunca se le olvide que usted y yo somos vasos de barro. Aleluya. Pablo no se sentía digno. Y ahí en Primera de Corintios 4:7, Segunda de Corintios 4:7, cuando él habla de vasos de barro, él no se. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces Pablo se sentía como indigno de llevar un mensaje tan importante al mundo. Efesios capítulo 3, versículo 8, venía Pablo y decía, a mí, oiga cómo Pablo se sentía, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Cómo hablaba Pablo? Decir, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y dice que eres el más pequeño de los más pequeños, el menor de todos, el más insignificante, el menos importante, el de menos valor. Aleluya, aleluya. Y aquí es donde se presta. Y les dije a ustedes, mire, la ropa que se vende y la regresan a las tiendas, ¿cómo se llama esa ropa? Las cuelgan, pero les ponen una viñeta diferente, que están en, así como ustedes están diciendo. Pues como yo no voy a las tiendas, yo solamente digo que está en rebaja. ¿Y por qué está en rebaja? Simplemente porque alguien la compró y le encontró algún defecto. Ya no vale, las camisas se ven iguales, los pantalones se ven iguales, y por eso alguien le dijo, vaya, y siempre fíjense lo que dice que está en rebaja. Porque uno no le ve el defecto, pero alguien ya le encontró un defecto y por eso lo regresó. Entonces, lo que pasa es que hay gente que va y compra algo, no le quita la viñeta, se lo pone hoy y mañana lo regresa. Hay gente bandida que así vive. Pero el punto está que cuando ya algo está en rebaja, ya no vale lo mismo. Usted y yo estábamos en rebaja cuando Cristo nos encontró. Ya no valíamos lo mismo y aún así Cristo terminó comprándonos con su preciosa sangre. Esto es maravilloso. Entonces, dice Pablo, a mí que soy menos. Y también dice Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aleluya. Entonces, pero también viene y le dice el Señor a Ananías, dile que yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por mí. ¿Me están entendiendo hoy? Cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros pensamos que a partir de ese momento todo va a ser color de rosas, que no van a haber problemas, que ahora ya es que nuestro hogar ya es un pedacito de cielo en la tierra, así como aquel hermano que me invitó a su boda, ¿se acuerdan? Me dio la tarjeta de invitación y decía allí, en tal día se enlazan matrimonialmente Julano y Julana de tal. Es nuestro deseo que nuestro hogar sea un pedacito de cielo en la tierra, así de así, un pedacito de cielo en la tierra. Y yo dije, está bonito esto, cuando yo me case voy a poner lo mismo. Así dije yo, entonces voy a poner lo mismo.
Se casó el hermano y todo feliz de la vida. Como a los 2 o 3 meses nos lo encontramos. ¿Qué tal, hermano? Con su pedacito de cielo en la tierra. Pedacito de infierno en la tierra. Pedacito de infierno en la tierra. Entonces viene el Señor y le dice a Ananías: dile a Pablo cuánto tiene que padecer por mi nombre. Yo ya llevo 41 años en este camino, 41 años. Y yo pensé que ya cuando el tiempo fuera avanzando, los problemas iban a ir aminorando. Se supone que uno va madurando, que uno ya se va haciendo un nombre, etcétera, etcétera. Y les digo, los peores años son los últimos años, años de problemas, de dificultades, de angustias y de tristezas terribles. Es decir, es necesario que padezcamos por el nombre de nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Vino a mí y acercándose me dijo, dice Pablo. Bueno, pero antes de llegar ahí, ¿por qué Pablo tenía que sufrir? ¿Por qué Pablo tenía que sufrir tanto? Porque era la única manera como Pablo iba a llevar este mensaje delante de reyes y príncipes. Libre no podía, pero preso sí iba a poder. Libre no podía, pero preso iba a llevar el mensaje delante de los reyes y del mismo César. Entonces hay cosas que nosotros pasamos y sufrimos tanto porque Dios quiere que a través de nuestro sufrimiento alcancemos a otros para Cristo Jesús, para nuestro Señor. Aleluya. Ojalá lo entiendan. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo. Acercándose a mí me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Aleluya. Algunos piensan que una de las enfermedades que Pablo tenía era problema de la vista. Era problema de la vista. Y que le quedó desde el encuentro con Jesús para que nunca olvidara el encuentro con Jesús. Por eso cuando él escribe a los Gálatas y les dice a los Gálatas que ustedes estarían dispuestos a sacarse sus ojos y dármelos. Porque de alguna manera como que los Gálatas sabían que tenía problemas. Así como cuando escribe al final de una epístola dice: con grandes letras les escribo. Con grandes letras les escribo. Como que Pablo tenía problemas según un comentarista. Y por eso ponía las letras grandes porque las pequeñas no las veía. Y por eso dice que siempre, él nunca, casi nunca escribió las cartas él. Tenía alguien que las escribía por él. Él se las dictaba. Y al final solamente decía: este saludo es de mi puño y letra. Y con grandes letras se las escribe. Como que tenía problemas. Pero dice Pablo que aquí Ananías puso su mano sobre él y recibió la vista. Dice capítulo 9. Aquí no lo dice, pero el capítulo 9 dice que puso las manos sobre él y recibió la vista. Recibió la vista. No anduvo Ananías. Vuelvo al mismo punto de nosotros, que cuando oramos por alguien lo movemos, lo tumbamos, lo levantamos y hacemos tanto show. Y Ananías solamente dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Aleluya. Porque el que tiene el poder es Jesús. Y el que tiene la autoridad para dar la vista es Jesús. Y el que tiene el poder para sanar el cáncer es Jesús. Y el que tiene el poder para sanar la diabetes es Jesús. El que tiene el poder para todo se llama Jesús. El poder no está en mí, ni está en ningún evangelista y nadie más. Solo en Jesús. Y entonces él no andaba con tanto cuento. Ahora nosotros venimos y lo movemos. Es más, hasta nos hacemos la camisa así como que vamos a pelear. Y él solamente llegó y le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Aleluya. Hermano Saulo, recibe la vista. Y inmediatamente dice: Saulo, recibí la vista. Yo creo que hoy nosotros podamos entender que Jesús no solamente salva, pero Jesús tiene poder para sanar también. Y nosotros hemos olvidado esa parte, que Jesús tiene poder para sanar. Y el problema nuestro se llama incredulidad. Incredulidad.
Tenemos que pedirle al Señor que nos llene de fe. Y al primer malestar que aparezca, Señor, tú tienes poder, tú conoces mi cuerpo, tú conoces dónde está la enfermedad, Señor, sana. Ananías puso su mano sobre él y le dijo: recibe la vista. Capítulo 9 dice: y el don del Espíritu Santo, que no era el bautismo del Espíritu Santo, que no era el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué razón, Pastor Pineda? Porque ya aprendimos en el capítulo 8, 17 y 18 que aunque Felipe, el evangelista, podía hacer milagros, solamente por la imposición de las manos de los apóstoles se recibía el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Vayan al libro de los Hechos. Aleluya. Y por eso fue que cuando llegó Pedro, Simón le dijo: ¿cuánto quieres que te pague para que yo también tenga esto? Porque solamente por las manos de los apóstoles, por la imposición de las manos de los apóstoles, se recibía el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Me están oyendo, hermanos? Entonces, no me vengan hoy a preguntar: pastor, ¿y ahora? Porque no es el tema que tengo. Pero solamente por la imposición de las manos de los apóstoles. Por sanidad, otros tenían el don de sanidad. Pero para recibir el don del Espíritu Santo, solamente los apóstoles. Así como que el Señor tiene a personas específicas para una función y propósito específico. Pastor, pero si dice el don del Espíritu Santo, vayamos al libro de los Hechos, y en el capítulo 2, versículo 38, ahí encontramos que Pedro dijo: bautícese en el nombre de Jesús y reciban el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo no es igual a el bautismo en el Espíritu Santo, sino que prepara a la persona ya como un recipiente para recibir. Como todos nosotros aquí, todos nosotros ya estamos preparados. Los que nunca han hablado en lengua, los que nunca el Espíritu Santo ha descendido sobre ellos, es simplemente porque no han querido. Pero usted ya tiene las primicias del Espíritu, usted tiene las arras del Espíritu, usted tiene ya el Espíritu dentro de usted. ¿Por qué razón? Si no, usted no fuera hijo de Dios. Porque es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿usted tiene el testimonio del Espíritu que es hijo de Dios? ¿Usted tiene el testimonio del Espíritu que sus pecados han sido perdonados y usted va rumbo al cielo? ¿Tiene ese testimonio? Entonces, desde que creemos, el Espíritu viene a nosotros. Muy diferente cuando el Señor nos bautiza con su Espíritu Santo. Muy diferente. Y claro, ese es el tema que tengo, porque algún día tenemos que hablar entre la diferencia de las lenguas iniciales, que son la evidencia del bautismo, y el hablar en lenguas, que es otra cosa muy diferente. Aleluya. Avancemos, por favor. Y le dijo a Dios: el Dios de nuestros padres, es lo que le iba a decir a Ananías a Pablo, te ha escogido. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Aleluya. ¿Te ha escogido para qué? Para que conozcas su voluntad. Aleluya. ¿Te ha escogido para qué? Para que veas al justo. ¿Te ha escogido para qué? Para que oigas la voz de su boca. Esto aquí debe a nosotros de emocionarnos, porque fue Dios el que nos escogió para conocer su voluntad. Aleluya. No me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Y a Pablo lo escogió para que conociera su voluntad. Y a nosotros nos escogió para que conociéramos su voluntad. Y nos ha escogido porque un día vamos a tener el privilegio de ver al justo de los justos allá en el cielo. ¿Quieren que le diga algo? Y para que oiga su voz. Hoy, en este momento, estamos oyendo su voz. Aleluya. Yo estoy oyendo su voz. Usted está oyendo su voz.
Cada vez que leemos la palabra estamos oyendo su voz. El más grande privilegio que nosotros tenemos aquí en esta iglesia es que aquí se lee la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Estamos oyendo el consejo de Dios que nutre nuestra alma. Aleluya. Diferente a aquellos que están en este momento a la orilla de un lago. Aquellos que andan en este momento en el Six Flags o en cualquier otro lugar de entretenimiento, nosotros estamos en el mejor lugar, en la casa de Dios. Aleluya. Observe, para que conozca su voluntad, conocer su voluntad. Saulo era un hombre muy religioso, era un hombre muy celoso, era un hombre que tenía limpia conciencia, que tenía una fe no fingida, pero no conocía la voluntad de Dios. ¿Entendió? O sea, todo lo que nosotros podamos tener afuera y no conocer su voluntad de Dios, nos falta algo. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Inclusive Pablo se dio cuenta que su conciencia no era confiable. ¿Por qué? Porque su conciencia aprobaba cuando él perseguía a los cristianos. Entonces, cuando la conciencia nuestra aprueba cosas que no son buenas, la conciencia no es confiable. No hay cosas que usted hace chuecas y que su conciencia no le dice nada. ¿Qué pasa con su conciencia? ¿Qué pasa con la conciencia? De algo que no me debo confiar es de la conciencia. Porque la conciencia aprobaba lo que Pablo hacía. Y muchas veces nuestra conciencia aprueba cosas chuecas que nosotros hacemos. De lo único que debo de confiarme es de su poderosa, infalible palabra y del Espíritu que habita dentro de nosotros. Aleluya. Aleluya. Y me aconteció, dice Pablo, vuelto a Jerusalén. Recordémonos que ya para estas alturas Pablo tenía aproximadamente ya 20 años que había sucedido eso. Este suceso había sucedido en Jerusalén 2 o 3 años después de su conversión, donde Pablo había recibido el evangelio directamente por revelación de Dios. Y después de 2 años de su conversión, Pablo va a Jerusalén. Escucha bien. Se va para Jerusalén. 2 años o 3 años después de su conversión. Y cuando llega a Jerusalén, ¿qué dice que Pablo hizo? Que se fue al templo a orar. Se fue al templo a orar. Entonces, señores, yo no soy enemigo del templo. Señores, yo no soy enemigo de la ley de ustedes o de la ceremonia de ustedes. No soy enemigo porque lo primero que hice al llegar al templo fue orar. No irme a la tiendita. No irme a los baños. Sino irme a orar. Aleluya. A propósito, le voy a tirar un misil tierra ahí. Porque hace muchísimos años, en una ciudad muy apartada y lejana, cuando los hermanos llegaban al templo, se arrodillaban a orar. Inmediatamente que alguien llegaba al templo, se ponía de rodillas en su silla a orar. Hoy, ya no en la provincia lejana, pero en la actualidad llegamos al templo a platicar. Mientras el culto comienza, estamos viendo todos los chismes que salen por Facebook. En vez de orar. El Señor reprenda al En vez de diablo. orar. No quiero preguntarle, no quiero que este domingo usted se me sienta mal. Reprenda al diablo, hermano. Porque el otro es el día del Padre. El día del Padre, ¿verdad? Ah, ya pasó. Ni cuenta me di porque no me dieron nada. De veras ya pasó, no es el 17 de julio.
No tienen padre ustedes entonces. Entonces, no quiero. Pero ¿cuántos de ustedes cuando llegan al templo se ponen a orar? Y se ponen a leer la Biblia. Primero oran sus 5 o 10 minutos, dependiendo del tiempo que lleguen antes. No, pastor, es que por eso yo llego ya cuando ha comenzado el culto, pastor, no me queda tiempo. Aunque llegue tarde, su deber es orar. Gloria. Tampoco se vaya a poner usted a hablar en voz alta mientras está predicando. Padre, aquí he venido y adorarte mientras está predicando. No, eso es falta de respeto. Pero en silencio, Padre, prepara mi corazón, prepara mi mente para que no me esté durmiendo, Señor. Aleluya. Aleluya. Si no, se va a estar durmiendo. ¿Qué culpa tiene uno que se haya desvelado? Entonces, estoy hablando de que Pablo fue al templo a orar. ¿Y usted a qué vino hoy? ¿A qué vino al templo hoy? ¿Vino a orar? ¿Vino a escuchar palabra de Dios? ¿Vino a ver el rostro maravilloso de Jesús? ¿Vino a crecer en la fe? ¿A qué vino? Oh, vino a ver a alguien que le gusta. Y dice, a medio culto se sale decepcionado, decepcionada porque no llegó al culto. Pablo fue al templo a orar. Y la base fuerte de una congregación debe estar en el orar. Amén, hermano. Y la base firme de nuestras vidas tiene que ser orar. Amén. Orar a Dios. Amén. Y me aconteció, dice Pablo, que estando allí en el templo me sobrevino ¿qué? Un éxtasis. Un éxtasis. O sea, Pablo tuvo una experiencia espiritual. Diga conmigo, experiencia espiritual. Ahora, escuchen lo que voy a decir hoy. Pablo tuvo una experiencia espiritual donde prácticamente tuvo una entrevista personal con Jesús. Aleluya. Y Pablo escribe 14 cartas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 28 libros y 14 le pertenecen a Pablo. ¿Y saben qué? En ninguno de ellos cuenta esa experiencia personal. Y aquí no es él, sino que es Lucas el que está registrando esa experiencia personal. Pastor Pineda, ¿qué está tratando de decirnos hoy? Que la base de fe de Pablo no eran visiones, ni sueños, ni experiencias personales. Su fundamento no eran visiones, ni eran sueños, ni eran experiencias espirituales. Ya les descontrolé los teléfonos, no me preocupo. No. Si la base de él hubiese sido experiencias espirituales, Pablo esto lo hubiera divulgado en cada carta. Tuve una entrevista con Jesús. Así como nosotros que en medio tenemos una pequeña experiencia espiritual y se la estamos diciendo a medio mundo, se la contamos a medio mundo de nuestra experiencia personal, porque nosotros vivimos por sueños, vivimos por visiones, vivimos porque te profeticé, que te solté esta palabra. A mí no me suelta nada, nadie. Aleluya. Yo aquí tengo mi palabra y no necesito palabra de nadie. Ay, varón, que le suelte esta palabra, varón, que se la suelto, suéltela, pero para mí por aquí me entra y por aquí me sale. Pastor, ¿usted no cree en profecía? Sí creo, la palabra es profética. Y cualquier cosa que a usted le diga, ni cualquier cosa que a mí me diga, si no está acorde con la palabra, no sirve. Aleluya, aleluya. Que te voy a dar fuerzas de búfalo. Y a puras penas camino. Todo tiene que estar acorde. Entonces, Pablo no basaba su fe en experiencias espirituales. De otra manera, Pablo hubiera divulgado esto por todo el mundo. Aleluya. Por ejemplo, como cuando alguien viene y lo visita de otro lugar, evangelista, y empieza a decir: hermano, vengo saliendo de 40 días de ayuno. ¿Y a mí qué me importa?
Hermano, vengo saliendo de 21 días. Acabo de tener el ayuno de Daniel, hermano. ¿Y a nosotros qué nos interesa? Pero ¿sabe por qué lo dice? ¿Sabe por qué lo dice? Por querer apantallar que es espiritual. Para que terminando el mensaje, ahí venga todos los que quieran recibir una sanidad divina. Eres ayuno de 40 días de ayuno, igual que Moisés, igual que el Señor, igual que Elías. Ahí viene el montón de Juan, vendeme la conserva más barata. Y si siente de Dios poner una ofrenda, aquí póngala, varón. Entonces ellos utilizan sus experiencias espirituales para sacar provecho. Mejor diga, vengo de pecar. Y a ver si alguien se acerca para que usted ore. Y a lo mejor a ese que está confesando que viene de pecar, Dios lo va a usar. Porque está siendo sincero. No estoy diciendo que lo hagan, no. Simplemente estoy diciendo cómo mal usamos las experiencias espirituales. Que yo tengo, hermano, tengo el don de visiones, varón. Y ahorita veo una calavera negra sobre usted, varón. Calavera, 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 calavera. Muerte, 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 dice el santo. Muerte, muerte. Dios mío. O sea, estamos usando mal. Como me dijo un hermano esta semana. Hermano me dijo, y si una hermana me pide, le digo que ore por alguien y me dice que traiga una foto, me dice, ¿y eso qué es? Díganme qué es ustedes. Que le pidió una foto de la persona que se había perdido, no sé cómo la cosa, que la persona se había extraviado y que lo andaban buscando. Digo, tráigame una foto, papá. Y me dijo, y lo raro es que apareció. No, le digo, puede ser una linda hermana, muy buena, pero ella quizás, como en el mundo veía que cuando iban donde los hermanos Albert, donde los hermanos Abraham, les pedían fotos, les pedían pelo y les pedían algo de la otra persona, algunas veces pensamos eso, pero el Señor no necesita de nada de eso porque el Señor lo sabe todo y lo conoce todo. Bueno, pues vamos a Pablo con su entrevista con Jesús. Ya no vamos a ir. Pero ¿qué le dijo el Señor a Pablo ahí en el templo? Date prisa y sal prontamente de Jerusalén. ¿Saben ustedes que uno puede llegar a una relación con Dios donde el Espíritu te va a decir, aquí no dobles? Que va a estar haciendo un stop, una luz y te va a decir, no aceleres. Alaban a Dios, hermanos. Dios mío. Y uno se queda con los pelos así parados cuando recuerda el momento. Por ejemplo, estoy estacionando el carril de medio. Aquí hay un vehículo, no me permite ver hacia arriba, el semáforo se pone en verde, yo voy a acelerar y el Espíritu me dice, no aceleres. Y de repente solo veo un vehículo que pasa. Y digo, con razón el de aquí no se movió, porque este sí lo estaba viendo que el tipo se pasó la luz totalmente en rojo. Pero si el pobre pastor Ismael Pineda, que soy yo, como no tenía visibilidad, me hubiera dejado ir. ¿Quién nos da posada? Me hubiera cantado las posadas esa noche. Me hubiera destruido, me hubiera matado al tipo. Pero el Espíritu dice, no. ¿Ustedes han tenido esa experiencia? ¿Las han tenido esa experiencia? El Señor es maravilloso. Estoy hablando de un Dios que es maravilloso. Y entonces en este momento le dice el Señor a Pablo, date prisa, sal de aquí. Alaban a Dios, este es maravilloso. Mi amigo me decía en el terremoto 1986 de San Salvador, cuando los edificios ahí por un parque que se llama el Ula Ula se derrumbaron, cayeron, trituraron a la gente. Mi amigo me dice, yo estaba adentro, iba a comer y de repente algo me dijo, sal fuera, sal fuera. Y yo que salgo a la acera y el terremoto, caímos a tierra porque el terremoto era fuerte y solamente veíamos el edificio donde habíamos estado colapsando. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Es poderoso nuestro Dios, mi hermano. Una hermana de la iglesia me relataba una mañana He visto cosas maravillosas. cuando dice que el Espíritu Santo
1, 2 de la mañana le dijo: levántate, dile a tu esposo que ore por tu hijo, el único hijo que tenía. Y le dijo: oremos. El Señor dice que oremos por nuestro hijo. Y se pusieron a orar por el hijo, cuando de repente la policía estaba tocando la puerta de ellos y les dijo que el muchacho había estado a punto que lo mataran, que había entrado a una calle donde no tenía salida, que lo iban siguiendo unos morenos para asaltarlo, y que cuando lo tenían ahí prácticamente como ya una víctima para hacer con él lo que iban a hacer, de repente una patrulla iba pasando por ahí y algo les dijo: entren a esa calle. Y dice el policía que decía: yo no sé por qué entré, nunca entramos, sabemos que esa calle no tiene salida. Y cuando vemos allá que lo tienen al muchacho, salen los morenos corriendo. Ya lo habían golpeado un poco, pero estaban a punto que lo mataran. Pero el Señor despertó a su mamá y se pusieron a orar con su esposo, porque si dos de vosotros se ponen de acuerdo, algo va a suceder. Aleluya. Y Dios bendiga. Pero nosotros hemos perdido esa sensibilidad. Hemos perdido esa sensibilidad. Ya no podemos distinguir cuál es la voz de Jesús y cuál es la voz nuestra y cuál es la voz de los demás, porque estamos oyendo demasiadas voces y la única voz que tenemos que escuchar es la voz de Jesús. Esa voz de él, nada más, la voz de Jesús, solamente la voz de él. Aleluya. 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 Date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Date prisa y sal prontamente de Jerusalén. El Espíritu le decía a Pablo: ahí no vayas. Ahora sí, ahora no. ¿Cómo nosotros necesitamos esa alianza de parte de Dios? Que Dios guíe nuestras vidas. Alabado sea Dios. Pablo en ese momento él creía que él era la persona indicada para dar testimonio por todo lo que él había hecho, lo que él era. Pensaba que era la persona indicada para hablarle a los judíos. Y Jesús le va a decir: no van a recibir tu testimonio. No van a recibir tu testimonio. No lo van a recibir. Aleluya. O por lo menos, van a ver ustedes, qué interesante. Porque si los judíos hubiesen recibido el testimonio de Pablo, Pablo se hubiera quedado predicándole a los judíos, no hubiera ido a los gentiles, pero fue gracias a ese rechazo de los judíos que Pablo se sacudió los pies y se fue a predicar este evangelio a todas las naciones, y por eso usted y yo hoy estamos aquí adorando su santo nombre. Ahí donde viene, el obrar de Dios es perfecto. El obrar de Dios es perfecto. Póngase de pie esta mañana. El obrar de Dios es perfecto.